Muy buenos días, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito de todos los sábados, Constru Radio. Les saluda, como todos los sábados, el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero. Y hoy exploraremos algo más de ingeniería, construcción y tecnología. Un tema que nos importa a muchos panameños y específicamente a los que viven en Panamá Oeste y en las provincias, por supuesto. Hoy vamos a hablar de una estructura que no necesita presentación, pero sí una conversación urgente. Conversaremos sobre el Puente de las Américas. A propósito, les mando un saludo a todos nuestros radioescuchas que en este momento están cruzando esa hermosa estructura. En las últimas semanas, este puente ha estado como centro de las noticias. Ha habido explosiones, cierres, inspecciones nacionales, inspecciones internacionales, pruebas estructurales, y salta a mi mente y a la de muchos de ustedes una gran pregunta. ¿Este puente está preparado para seguir sosteniendo el peso del país? Para analizar esto con profundidad, me acompaña un amigo de la casa, un amigo de Constru Radio, el ingeniero civil especialista en puentes, el ingeniero Rogelio Dumanoir. Rogelio, bienvenido a Radio Panamá, bienvenido a su programa Constru Radio. Es un gusto tenerte en el programa. Buenos días, Javier. Encantado de acompañarte en otra ocasión. Sin duda que es un tema apasionante, es un tema con el que hemos crecido, al menos cuando se inauguró este puente yo tenía 11 años. Bueno, querido Radio Escucha, si te interesa conocer un poquito del pasado, presente y el futuro del Puente de las Américas, no cambies el dial. Así, sin más, manos a la obra y comencemos por lo esencial. Bueno, Rogelio, vamos a hablar un poquito sobre esto y para iniciar, ¿pudieras comentarme brevemente sobre tu trayectoria y contarles a nuestros radioescuchas cómo llegaste a especializarte en temas de puentes? Bueno, correría el año de 1974 y yo estaba el día 8 de mayo recibiendo mi título de ingeniero civil de la Universidad Santa María la Antigua. En esa misma fecha, en horas de la noche, estaba recibiendo el diploma, mientras que en horas de la mañana estaba entrando a las dependencias del Ministerio de Obras Públicas, que por aquel entonces estaban en calle D, El Cangrejo, y era la oficina de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura a cargo del ingeniero Erasto Espino. Allí entré a la oficina de estructuras, que era como escuetamente se reconocía esa oficina a cargo del ingeniero Octavio Augusto Espinosa, y empecé mi formación como ingeniero de estructuras viales. 2 años después de iniciada esta práctica, por gestiones de el ingeniero Espinosa, el Ministerio de Obras Públicas acogió una solicitud que por aquel entonces era muy común, de que el ministerio enviara a sus colaboradores a especializarse en áreas en que no había especialización en Panamá. Y así fue como viajé en 1976, el 1 de junio de 1976, a los Estados Unidos, a la Universidad de George Washington University, para obtener mi maestría en diseño. Regresé a Panamá en 1978 y me incorporé nuevamente a las filas del ministerio, donde estuve trabajando siempre en vinculación con puentes o todo lo que son estructuras de carreteras. De allí pasamos pues a distintos proyectos y por allá, para referirme al proyecto de hoy, al Puente de las Américas,
a finales de 1979, soy llamado al despacho del ministro Tomás Guerra, quien estaba en su segunda vuelta como ministro. Yo estaba reconstruyendo unos puentes que se habían caído, habían colapsado en la costa arriba de Colón, y había una instrucción directa que mandó por radio para que me dirigiera inmediatamente a su oficina. Así pues, en unos breves minutos que esperé en la antesala, el ministro Guerra me hace pasar para informarme que él había tomado la decisión de que yo iba a ser el encargado del mantenimiento del Puente de las Américas. El Puente de las Américas había revertido ese mismo año, 1979, a la República de Panamá. Y estaba la responsabilidad de su mantenimiento a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Así fue que me incorporé como el primer ingeniero residente del mantenimiento del Puente de las Américas. Para entender un poquito el presente y entender un poquito la historia, estamos hablando de un puente, Rogelio, que fue inaugurado en 1962. ¿Consideras tú que por supuesto, el diseño para una realidad está diseñado como para una realidad totalmente distinta al uso que le estamos dando hoy? Prácticamente tenemos el puente a su máxima capacidad. ¿Qué me puedes decir? Bueno, cuando tenemos ejemplos de puentes tan viejos como el puente de Londres o el puente de Brooklyn, que es un ícono en cuanto a su tipo de estructura, un puente colgante con cables de acero, cosa que no se reconoció en la historia de los puentes hasta que ese puente se construyó. Sin duda son puentes que rebasan el siglo de existencia y que aún prestan servicio. Pero si regresamos a Panamá por un minuto y viajamos en el tiempo hacia 1979, tendríamos que ver la forma en que este Ministerio de Obras Públicas entonces recogía esta responsabilidad. El puente no había sido producto de una firma entre un tratado entre dos naciones, el tratado de 1977, y como producto de eso, pues sencillamente en el calendario de estructuras que iban revirtiendo a la República de Panamá estaba el puente. Este puente venía, además de con la responsabilidad que le otorgaba el tratado, venía con unas cuadrillas de obreros que le daban mantenimiento cuando el puente estaba bajo la administración norteamericana. Esta cuadrilla, que integrada casi que exclusivamente por panameños, entre ellos habían algunos que no eran nacionales panameños, pero que venían generalmente de países de Latinoamérica, pero era básicamente latinos, una cuadrilla de latinos. Estos hombres, para mí, hombres excepcionales, tendrían edades que con toda seguridad rebasaban en algunos casos hasta los 40 años y habían estado trabajando en el puente durante 20 o más años desde que el puente se construyera en 1962. Y estábamos hablando de que estamos los albores de los años 80. Tenían una práctica muy depurada. Ellos mismos tenían organizadas las labores en cuanto a lo que eran los escaladores, los que ponían las líneas de seguridad,
el tipo de equipo, las prácticas de cómo remover la pintura, cómo reemplazarla, cómo volver a pintar, cuándo pintar, qué era sujeto de una remoción. La verdad que fuera de haber solicitado los planos completos del puente, esa fue una de mis primeras tareas. Recuerdo el apoyo que me brindó el ingeniero Numan Vázquez y el ingeniero Archuleta, que eran empleados de la Comisión del Canal en aquel entonces, en la consecución de estos planos, y la cantidad de rollos era realmente impresionante. Estaban los planos completos. Pero más allá de los planos y de la labor de identificación de los problemas de la estructura, Panamá, además de este contingente humano, estaba recibiendo una infraestructura que contaba con un sistema a lo largo de todo el puente de agua potable, contaba con un suministro a lo largo de todo el puente de aire comprimido. Estos elementos eran indispensables y siguen siéndolo todavía con el correr de los años mucho más para las labores de mantenimiento del puente. Es impresionante cómo el salitre se impregna en la superficie pintada, capas que son realmente gruesas, y sobre todo en aquellas zonas en que el viento y la lluvia no logran removerlo. En los bolsillos, en los nodos, las conexiones de las vigas allí quedan impregnadas. Muchos de los elementos que el transeúnte, el usuario del puente, pasa inadvertidos cuando lo atraviesa, son huecos. Y ahí difícilmente cabe un hombre de dimensiones promedio. Y esa superficie interna de estos elementos también debe ser pintada. Muchos de los obreros, había una lesión muy común entre los obreros, y era que a lo que ellos llamaban coloquialmente la zumbona, que era un equipo que trabajaba con aire comprimido y que en su extremo llevaba un cepillo de cerdas de alambre para remover la pintura. Cuando iniciaban esta tarea, algunas veces o no estaba bien ajustado el cepillo y esto se liberaba, saltaba, y era muy común tener lesiones en la nariz. Esa era como una marca de combate. Y sobre todo el área en donde se trabaja es un área sumamente estrecha. Por otra parte, usted tiene casi que el equipo frente a su cara cuando está removiendo la pintura, y es sumamente peligroso. Rogelio, a tu parecer y contando con tu experiencia, ¿cuál ha sido históricamente la mayor debilidad del Puente de las Américas? ¿Consideras tú que parte de su debilidad es la falta de mantenimiento o el crecimiento descontrolado en su uso? El puente está diseñado para una carga viva que efectivamente es mucho mayor que la que ha estado en boga durante todos estos años en las especificaciones que rigen el diseño de puente en Panamá. Tenemos que retroceder históricamente también y reconocer que por aquellos años todavía la movilización estratégica militar requeriría que el puente estuviese en capacidad de recibir cargas de equipos militares. Por temas estratégicos, sin duda que el Canal de Panamá es un aval logístico, geopolítico y sobre todo militar en todos los escenarios que queramos asumir en cualquiera de los hemisferios que componen el mundo.
Así que por limitaciones de carga, pues yo diría el puente no tiene ninguna limitación de carga. Sin embargo, reconocemos común a el funcionamiento de las políticas públicas en Panamá, y esto es extensivo casi a toda América o Latinoamérica. El invertir en mantenimiento no es algo que llama la atención de la población. La población se queja cuando algo no funciona, pero lo que proyecta una figura pública, una figura política, es la inauguración de nuevas obras. Difícilmente recordaremos a un director, un jefe de institución, un presidente de la República cortando la cinta de una obra de mantenimiento o de una obra de rehabilitación. No, pero ya eso se hizo en el periodo de fulano, se hizo en el periodo otro. Nosotros lo que queremos son obras nuevas. Con este manejo de las políticas públicas, pues el tema de mantenimiento no es un tema atractivo a la inversión pública. Y esto lo vemos reflejado en cómo, con el paso de los años, después de haber recibido el puente, con todos estos sistemas trabajando, agua potable, aire comprimido, equipos. Aquí hago un paréntesis solo para recordar una situación que recuerdo todavía, y es cuando se solicitó una compra de sogas y otros equipos para las tareas de la cuadrilla del Puente de las Américas, que, como es usual en el ministerio, los cotizadores siempre compran lo más barato. Y cuando llegaron las sogas y cuando llegaron estos equipos, el personal dijo: nosotros no podemos trabajar con esto. Esto no cumple con los requisitos de seguridad mínima. Y costó mucho lograr que todo eso se devolviera y que se compraran por encima de todos los requisitos que tienen establecidas las entidades públicas, cosas que eran más caras, pero que eran las que se tenían que utilizar, dada la condición de riesgo y cuidado que estas labores entreveían. Sí, cerrando el paréntesis y regresando a la pregunta, el tema del mantenimiento es un tema ultra, súper importante en que este puente nos acompañe, no solo para la comunicación este-oeste del territorio nacional. Recordemos que el Puente de las Américas está comunicando el hemisferio norte con el hemisferio sur, y que por ahí viaja terrestremente mercaderías, negocios, todos los insumos entre estos dos hemisferios. Entonces es un puente esencial, como se califican los puentes en las especificaciones AASHTO. Es un puente que debe permanecer abierto y en servicio luego de cualquier tipo de catástrofe. Es un puente importantísimo. Me salta a la mente, Rogelio, el tema del mantenimiento. No sé qué está pasando con el ministerio, porque no sé si te recuerdas que antes, años atrás o décadas atrás, existían todavía las cuadrillas de mantenimiento vial del MOP. No sé si tienes alguna reflexión. Ya prácticamente no se ven esas cuadrillas con las máquinas, con el logo negro que decía MOP, cuadrillas tapando huecos en las calles. No sé si tienes alguna reflexión. ¿Qué ha pasado con las cuadrillas de tapar huecos en la calle? Definitivamente el Ministerio de Obras Públicas, después de la invasión, inició una transición para pasar de un ministerio que se reconocía como el brazo armado de la revolución, al Ministerio de Obras Públicas por su capacidad de ejecución de obra, y fue abandonando ese rol para convertirse en un ministerio de administración de contratos. El Ministerio de Obras Públicas fue desmantelando
todo su contingente de canteras. La piedra es una materia esencial en la construcción de todo lo que se hace en el ministerio. Comienza con la piedra. El ministerio fue despojándose de sus canteras, las entregó en concesión, otras sencillamente las regresó al Ministerio de Comercio e Industrias y fueron objeto de nuevas concesiones. Esta evolución del ministerio hacia un ministerio que todo lo hacía bajo contrato, pues es otro concepto. De hecho, el ministerio, cuando tenía responsabilidades de ejecución de obra y tenía que producir los materiales como asfalto, concreto, hacer obras de construcción de infraestructura, sobre todo en temas de camino, no tenía la capacidad de reaccionar con los insumos en el tiempo que las tareas de construcción requieren. Usted se le daña un alternador, sí, cuesta $2,000 y ya localizó la pieza la tiene el distribuidor, el representante de la marca aquí en Panamá. Y son $2,000, que no es una cifra exagerada ni que no pueda manejar el ministerio, pero el procedimiento de requisición hasta el momento en que ese cheque sale y se le paga al proveedor de esa pieza, puede tomarle increíblemente 2 o 3 meses. Entonces, con los procedimientos y la cantidad de firmas que se colectan, entonces es casi que imposible. O sea, habría que apelar a cosas como, bueno, utilicemos la caja menuda de la dirección industrial para comprar la pieza. Entonces ya va y sacas $2,000 de la caja menuda, vas, compras la pieza. Eso si tienes la posibilidad de que cuentes con todo el equipo administrativo, todo el mundo entienda la necesidad de que esa pieza regrese. Porque si no, al cabo de 3 o 4 meses ya no es un tema del alternador. El equipo se ha ido deteriorando, estaba en el patio donde se paró y ya ahora son otras... La batería, una llanta. Son otros elementos los que hay que reparar. Además de todo el trabajo que se dejó de hacer durante ese periodo. Entonces, entiendo efectivamente la situación por la que cursa el ministerio cuando no hay la capacidad de que el ministerio accione, reaccione, esté con los equipos de mecánicos, esté con los almacenes. Otra cosa que el ministerio no puede hacer. Imagínense un ministerio que tenga 5 o 6 de esos alternadores en un almacén esperando a ser utilizados. Eso no existía en el ministerio. A veces no existía grasa, a veces no existía aceite hidráulico, a veces no existía aceite de motor. Entonces, con todas esas vicisitudes en mitad del escenario, es muy difícil poder dar un servicio de calidad a la comunidad, un servicio que en oportunidad y seguimiento de las tareas de las que es responsable el ministerio se pudieran hacer. Pero con todos y estos elementos, sí seguía haciendo el Ministerio de Obras Públicas una respuesta mediatizada a las necesidades del entorno, del quehacer de caminos, puentes y otras infraestructuras, porque en aquel entonces el Ministerio de Obras Públicas también era responsable de los edificios públicos. Ok, vamos a entrar un poquito al tema presente que nos trae el programa de hoy. Hace un par de semanas hubo una explosión en el Puerto de las Américas. Quería saber si tu opinión sobre esta explosión, consideras que el problema ya existía antes, porque hay algo clave, no solo que lo que pasó de la explosión, sino lo que en el futuro hasta podría volver a suceder. Bueno, yo creo, y me atrevo a afirmar que esto es así. Hay disposiciones de seguridad en los códigos
que manejan temas de combustibles. Y estas disposiciones, estas reglamentaciones están contenidas en la legislación panameña. Más allá de encogernos de brazos, encogernos de hombros y decir que hubo una falla de seguridad, esto en un puente de esta importancia cobra ribetes que me atrevo a señalar como de absoluta negligencia. Tener una operación de esta naturaleza a esa cercanía del puente, pues es un tema que rebasa el tema estructural, rebasa el tema de las ingenierías del puente, para convertirse en un tema netamente de responsabilidad de las autoridades que con conocimiento o sin conocimiento permitieron este tipo de actividad. Esto para mí no es excusable. Y es hacia donde yo creo que debiéramos tomar ejemplo de estas situaciones y enforzar lo que ya existe, porque no es que en Panamá esta legislación no existiera. Esto es precisamente si hay que apuntar hacia algún lugar, yo apuntaría hacia los que tenían la responsabilidad de cuidar que estas cosas no se dieran. A tu parecer, Rogelio, ¿qué tan grave fue el impacto estructural del incendio y explosión debajo del puente? Definitivamente que el nivel de gravedad es serio. Todos vimos el dramatismo de esas explosiones, sobre todo en el caso de los que en ese momento transitaban en ese sitio, en ese punto, y que se cambian de carril y que afortunadamente encuentran el carril desocupado y salen de una nube de humo para invadir el otro carril, y afortunadamente no había ningún otro vehículo en ese carril. En cuanto a los efectos de la estructura, yo no he visitado el puente, yo no he leído los informes técnicos y en definitiva no me siento en capacidad de emitir ningún juicio de valor sobre los niveles que esto llegó a comprometer. No obstante, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas sí han estado al frente de la situación, manejando informes, pidiendo intervención de expertos, sí lo han recibido y se han emitido un juicio en cuanto a que no comprometió capacidades estructurales. Entonces, por ese lado me hago eco de ese dictamen y debemos todos pensar que el puente efectivamente es seguro para el tránsito de las cargas que se están permitiendo. No olvidemos el hecho de que la losa del puente, efectivamente, después de 64 años de estar en servicio, pues ese elemento requiere sustitución. No creo que ninguno de los dictámenes que se han hecho sobre el puente permite llegar a la conclusión de que la losa del Puente de las Américas no debe ser sustituida. Es una losa que definitivamente tiene que ser sustituida después de esta cantidad de años. Y esto no es ningún tema particular del puente, sino que es un tema común a muchas estructuras de este tipo a lo largo de su vida útil. Hay que reemplazar elementos que, debido al rol que juegan, son sujetos de fatiga y de un intemperismo que va mermando las características resistentes de los materiales. Hoy vemos, en las últimas semanas vimos que han habido instalación de sensores, pruebas de carga, hasta inspecciones. ¿Esto es un protocolo normal o estamos reaccionando ante una alerta real? Es más, Rogelio, hasta escuché que hubieron inspecciones por
ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Yo creo que la asistencia y el involucramiento de profesionales de cualquier dependencia internacional, extranjera, en un puente tan importante como el Puente de las Américas, no es solo necesaria, sino hasta recomendable. Y hay que, por la sensibilidad e importancia de esta estructura, hay que estudiar con todo detenimiento y con todos los recursos de los que puede la ciencia hacerse eco, cómo está el puente y llegar a las conclusiones y tomar las medidas que sean necesarias. El Puente de las Américas, actualmente hay un contrato que se está desarrollando bajo la égida de la ACP, sí, para determinar la condición del puente. Algunos de los expertos que están participando en la elaboración de este contrato están en Panamá, están envasados en Panamá realizando estos trabajos. Entonces, algunos de ellos también participaron y el puente ya estaba sujeto a que se realizaran este tipo de mediciones con el objeto de determinar que efectivamente el puente, si tenía problemas de funcionamiento mecánico estructural que debieran ser atendidos, en qué orden de prelación y qué nivel de gravedad tendrían. Así que esto en alguna medida ya formaba parte de este contrato. Evidentemente que la situación de este siniestro enciende las alarmas y hace que las autoridades pues reaccionen llevando los niveles de ejercicio, por ejemplo, de la restricción de carga, que ya era algo que debía estar haciéndose desde el momento en que no se reemplazó la losa bajo el contrato de MCM. Mencionaste algo del Canal de Panamá. A tu parecer, yo tengo mi opinión, yo lo voy a decir ahorita, el Puente de las Américas debería ser una estructura mantenida por la autoridad del Canal de Panamá, ya que indirectamente hasta cruza el Canal de Panamá. Tanto el Puente de las Américas, los otros puentes que cruzan también el Canal de Panamá. Indirectamente, uno de los mayores beneficiarios es todo el tránsito por el Canal de Panamá. Yo opino que el Puente de las Américas y todas las estructuras deberían ser responsabilidad de la autoridad del Canal de Panamá. No sé si tú tienes algún comentario. Yo, sí, algún comentario tengo en el sentido de quién debe darle mantenimiento al puente. Yo creo que lo importante es que se le dé el mantenimiento. Sí, definitivamente. No quién se lo da, sino que el nivel de mantenimiento y el nivel de secuencia en cuanto a que estoy dando mantenimiento no durante esos 8 meses, sino que estoy dando mantenimiento durante los 12 meses del año, todos los años. Y eso para mí es lo importante. Lo demás es un tema sencillamente de definición de políticas públicas, cosas sobre las que no hablamos en este país. Si la institución que en virtud de las responsabilidades, del patrimonio que tiene que cuidar por mandato de nuestras legislaciones para toda la vialidad del país, es el Ministerio de Obras Públicas. Pues hombre, como un tema de política pública, implementemos al Ministerio de Obras Públicas de los recursos y respetemos al Ministerio de Obras Públicas como una entidad que tiene responsabilidades técnicas. Porque si esta deriva de responsabilidades van siempre asociadas con una entidad que no está sujeta al gobierno central, no depende del Ejecutivo. Y ese malestar que casi es cónsono con el hecho de que tienes una institución que depende del Ejecutivo y la no discusión de las políticas públicas en función de los
objetivos y resultados que se deben obtener, es lo que deriva en estas situaciones. De repente, la explosión no ha tenido nada que ver con el Ministerio de Obras Públicas, sino por un tema de seguridad. Entonces, si las políticas públicas se orientan a lo que efectivamente tienen que orientarse y no precisamente a ganar votos o ganar proyección política, entonces todo estaría muy bien. Pero si no utilizamos los recursos en lo que tenemos que utilizarlos y cuando tenemos que utilizarlos, pues estaremos siempre imbuidos en esto y soñando con que si traspasamos responsabilidades a una institución que goza de los niveles de autonomía que no goza el Ministerio de Obras Públicas, se resolverán los problemas de los puentes, pues seguiremos, yo creo que con situaciones que el día de mañana inventaremos una nueva institución, pero las responsabilidades seguirán siendo desatendidas porque es más importante la proyección política. Definitivamente el ministerio ha reaccionado tarde frente al deterioro de esta estructura, pero, ingeniero Dumanoir, existe un verdadero riesgo que no siempre es visible hasta que es demasiado tarde. Ya llega el momento en que las cosas colapsan y es que a Panamá reacciona. Tendría que repetir en alguna medida lo que dije hace un momento. Si nosotros podemos desprender a las autoridades que están directamente vinculadas al Ejecutivo y llevar adelante la ejecución presupuestaria, identificar presupuestariamente y luego ejecutar con los recursos que se han dispuesto las tareas que ya están definidas en el programa del Estado, pues tendríamos un país muy distinto. Y se generarían servicios a la comunidad del nivel que satisfaría las necesidades y apetencias de nuestros conciudadanos. Pero sigue gravitando con un peso increíblemente fuerte las apetencias políticas, electorales, en las decisiones que posteriormente se muestran en realidades como el Puente de las Américas. A tu parecer, Panamá deberíamos considerar seriamente el reemplazar esta estructura, reemplazarla, o, bueno, ya sé que estamos haciendo un puente adyacente. ¿Tú crees que es suficiente con este puente? Durante un periodo relativamente corto, yo estuve gerenciando el puente, el cuarto puente sobre el canal. Y dentro de los planes de vialidad del puente, del cuarto puente sobre el canal, a ese momento en que yo estaba ahí, el Puente de las Américas juega o jugaba un papel en cuanto al estudio de tránsito muy importante, porque en un momento dado en el Puente de las Américas se invertían carriles para apoyar el flujo en una u otra dirección en las horas de mayor tránsito. De manera que con ese modelo de tránsito, que en este momento no puedo afirmar si ha sido cambiado, el Puente de las Américas jugaba un papel determinante. Pensar que el Puente de las Américas dejará de ser necesario o disminuirá su importancia en cuanto al manejo de la demanda de tráfico este-oeste sobre el canal de Panamá es un error, el cual es muy fácil despertar. Un error es una concepción completamente desvinculada de la realidad. Es un puente esencial, es un puente súper importante para el tránsito este-oeste. La red de vías que conectan directamente al Puente de las Américas y que acortan distancias es insustituible. Eso no lo podemos cambiar. Nosotros podemos agregar más puentes, pero al final tenemos que regresar a la red de avenidas y de calles
por las que los usuarios de los puentes sobre el canal tienen que transitar. Entonces, cuando hablamos de nuevas infraestructuras, cuando en una visión a futuro vemos el tránsito, la demanda de vehículos, el crecimiento de las áreas residenciales, de las áreas urbanizadas, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento y desarrollo de una red vial eficiente demanda del Estado la adquisición de servidumbre pública. Es una plata que no se ve cuando yo voy y le digo a alguien que tengo que quitar su casa. Eso poco se ve en los presupuestos de inversión, quitar la casa, derrumbarla, construir una avenida nueva donde hay, con la vialidad que tenemos, con el diseño vial que tenemos, que data de antes de los años 30, la ciudad de Panamá va a llegar el momento en que todos tendremos que andar en bicicleta o en patines, porque sencillamente eso de transitar en vehículos particulares se va a imposibilitar. Probablemente algunos no estemos aquí para ver eso, pero es imposible. Tendremos que afrontar un costo político enorme, como el que tuvo que afrontar la Ciudad de México con la construcción de los ejes viales, en donde hubo que demoler edificios enteros para poder llevar adelante ese proyecto. Aquí hay suficiente materia levantada sobre la condición y demanda del tráfico, hay muy buenos estudios sobre ese tema y es una realidad que debemos enfrentar. No es un tema de poner más puentes sobre el canal, todos esos puentes al final derivan hacia vías, hacia las vías existentes. Entonces, ¿cómo llega la gente después de que cruzó? Cruzó el puente muy rápido, pero se forma un tapón allá al final y eso al final termina repercutiendo en la salida del puente. Definitivamente yo levanto la voz a nuestras autoridades. Hay que mejorar el tráfico vehicular o la viabilidad de vías en la ciudad de Panamá. Solo les pregunto a mis radioescuchas si en estos últimos 2 periodos de gobierno recuerdan alguna obra que ha mejorado el tránsito vehicular para la ciudad de Panamá. Yo creo que en esta década ha sido muy poco lo que se ha hecho en la ciudad misma, en Ciudad de Panamá, para mejorar el tráfico aquí en Panamá. Más aún cuando ustedes saben que ante un accidente, un choque en las principales vías de Ciudad de Panamá, como Calle 50, Vía España, prácticamente la ciudad colapsa y se incrementa exponencialmente el tráfico en horas pico principalmente. O sea, un accidente en Calle 50 puede aumentar el tráfico por 1 hora, y más aún en épocas de Navidad. Así que yo levanto la voz a nuestras autoridades de que bueno, han pasado prácticamente una década y yo son pocas obras que recuerdo en mi memoria de que han mejorado el tránsito vehicular para la ciudad de Panamá. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la final de nuestro programa del día de hoy. Hoy estamos hablando con el ingeniero Rogelio Dumanois. Y bueno, Rogelio, ya para ir cerrando el programa de hoy, ¿qué hacemos con el Puente de las Américas? Para que esta situación de hace un par de semanas no vuelva a suceder y no poner en riesgo una obra vial tan importante para Panamá Oeste en temas de tránsito vehicular. Creo que el problema es un problema de 2 partes. El tema de seguridad pública, que no lo maneja esencialmente el Ministerio de Obras Públicas, sino otras instituciones, y el tema de mantenimiento del puente de las Américas, el tema de mantenimiento de todos los puentes del país. Desde luego, hay puentes como los que cruzan el canal, que dada su complejidad y su tamaño, requieren un cuidado más importante, un cuidado que requiere más recursos.
puentes como el puente Centenario y el puente Atlántico sobre el Canal de Panamá son estructuras complejas, son estructuras que requieren tanto por parte de la institución que rige y que cuida de estas, lo que llamamos la instrumentación de los puentes. Es decir, colocar sensores en la estructura que efectivamente en tiempo real transmiten las deformaciones que sufre el puente cuando se ve sujeto a viento o a sismo o a las cargas vehiculares. Con estos registros podemos identificar si la estructura está respondiendo como se idealizó en las mesas de diseño. Si ese comportamiento, las deformaciones que deben estar en el rango elástico, están cumpliendo con lo que se había estipulado. Si tenemos estos registros, pues estaremos mucho más apercibidos de la confianza que tenemos en cómo está respondiendo la estructura a esa modelación matemática que se hizo de ella. Si no es así y tenemos suficiente tiempo para el reforzamiento de la estructura en las zonas en que así se requiera. Y por otra parte tenemos que producir los recursos humanos, el personal que tiene que trabajar en altura, los equipos con los que estas mediciones tendrán que hacerse físicamente, por ejemplo, en los cables, en el área de anclaje de los cables que están en la torre o que están en los anclajes que están detrás de los estribos. Con todos estos, o en la propia superestructura. Entonces, con todos estos elementos juntos, Panamá se va preparando con recurso humano, con recurso tecnológico, para poder afrontar la enorme responsabilidad que como país tenemos en cuanto a que estos puentes permanezcan en servicio. No se pueden convertir en una catástrofe, en un tema en que se nos cayó el puente. No puede ser. Eso es no cabe dentro de la responsabilidad, inaceptable. Eso no podemos llegar a esa frontera. Entonces, importante, y vuelvo y lo cito, políticas públicas. Nosotros tenemos que divorciar la política electoral, la política de proyección de imagen, de las responsabilidades que tiene el Estado. Mientras los recursos se vayan a proyectos que no son prioritarios y restemos prioridad a los que sí la tienen, estaremos enfrentando situaciones como las del Puente de las Américas o cualquier otra estructura que por su complejidad e importancia no esté recibiendo el mantenimiento, los recursos que ella demanda. Y por otra parte, necesitamos contar con el recurso humano. El recurso humano no podemos ir a ningún almacén a comprarlo. Necesitamos que nuestras universidades se vinculen a el entendimiento. Por decir algo, en las universidades debieran estar los planos. Definitivo. De estas estructuras. Debiera haber hasta para estudios, para simulaciones, desarrollo de modelos, producto de análisis, estudios de estas estructuras en toda la complejidad que merecen. Por ejemplo, en cuanto al tráfico, ¿qué nos pueden decir nuestras universidades que gradúan ingenieros civiles con especialización en transporte sobre los estudios de tráfico proyectados al año 2050? ¿Cómo será el tránsito en la ciudad de Panamá?
¿dónde estarán las urbanizaciones? En nuestra planificación de desarrollo urbano, ¿dónde vamos a poner las escuelas? Que es un elemento que distorsiona efectivamente el tránsito. Bueno, hemos llegado prácticamente, el tiempo se nos viene encima. Rogelio, te voy a dar el último minuto para tu reflexión final sobre el tema tratado en el programa del día de hoy. Te doy el último minuto. Bueno, espero que no sea de vida. Bueno, hablando de responsabilidades y hablando de importancia de nuestra infraestructura pública, toda, salud, educación, caminos, todo pasa por ser una política de Estado. Y la necesidad de que las políticas de Estado sean el tema de discusión de nuestros partidos políticos y que sean nuestros ciudadanos los que vigilen el acatamiento y la definición de esas políticas de Estado. Mientras seamos ciudadanos que solo miramos las páginas del periódico por la superficialidad de que se corta una cinta o se inaugura una nueva obra, y eso sea lo que en un momento dado define nuestra intención de voto y no la de la naturaleza y calidad del servicio que recibimos como ciudadanos en cuanto a las responsabilidades del Estado, próximas generaciones estarán repitiendo exactamente el mismo libreto. Y capaz que te tendré de nuevo en Constru Radio, bueno, hablando de otro evento. No es nuestro deseo. Preferimos estar hablando de otras cosas. Bueno, hoy no solo hablamos del Puente de las Américas, hablamos de cómo Panamá gestiona su infraestructura, de cómo reacciona ante la crisis y de que si estamos construyendo con visión de futuro o simplemente estamos resolviendo sobre la marcha. Este puente ha sido símbolo de conexión durante más de 6 décadas, pero hoy nos obliga a hacernos hasta una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados, Panamá, para lo que viene? ¿O estamos esperando el próximo evento para actuar? Quiero agradecer la participación del ingeniero Rogelio Dumanoir por acompañarnos hoy en Constru Radio y ayudarnos a entender con claridad lo que muchos solo ven como noticia. A todos nuestros oyentes pueden volver a escuchar este programa a través de nuestras redes sociales, en YouTube, y los invito a seguirnos en @ConstruRadio Panamá para más contenido sobre construcción, ingeniería y arquitectura. Si estás interesado en pautar alguna cobertura o participación en el programa, le agradezco, me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Constru Radio Panamá. Hasta aquí se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero en compañía de Rogelio Dumanoir. Esto fue Constru Radio Panamá, el espacio donde buscamos promover la buena ingeniería, la construcción responsable y el conocimiento técnico al servicio de nuestro Panamá. Nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio Panamá. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana. Nos despedimos construyendo un mejor Panamá, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque. Nos escuchamos el próximo sábado, a esta misma hora. Hasta la próxima.